¿Cansado de asentir cuando hablan de la huella de carbono fingiendo saber qué es y cómo se calcula? Relájate. Soy Óscar del Hierro, investigador en Naker, y en este vídeo te voy a explicar todo lo que querías saber pero no te atrevías a preguntar. ¿Puede una explotación de vacuno de carne reducir sus emisiones y al mismo tiempo mejorar su eficiencia productiva? La huella de carbono se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados cuando hablamos de ganadería, sostenibilidad y cambio climático. Pero si hoy te pidieran explicar qué es o calcularla en una ganadería de vacuno de carne, ¿sabrías por dónde empezar? En este vídeo vamos a descubrir qué es realmente la huella de carbono, cómo se calcula y cómo la herramienta que se está desarrollando en el marco del grupo operativo SequestBack puede ayudar a medir las emisiones e identificar oportunidades de mejora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar dar respuesta a las preguntas más frecuentes que suelen hacernos con relación a la huella de carbono en el sector vacuno de carne. Venga, vamos allá. En primer lugar, ¿qué es la huella de carbono? La podemos definir como un indicador ambiental que mide la cantidad total de gases de efecto invernadero expresada como CO2 equivalente, que es emitida por una actividad, por un producto, en este caso, por ejemplo, la carne que sale de las granjas. Bien, como veis, he hecho especial énfasis en gases de efecto invernadero y en CO2 equivalente. En primer lugar, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, pues son gases que, si me permitís la analogía, que actúan como una manta alrededor de la Tierra, reteniendo parte del calor y ayudando a regular la temperatura del planeta. El problema surge cuando su concentración aumenta debido a la actividad humana, intensificando con ello el calentamiento global, y el cambio climático, etc. Vale, decíamos gases de efecto invernadero. Vale, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero que nos podemos encontrar en el sector vacuno de carne? Vemos en esta infografía que serían tres: el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Lo vemos con sus siglas CH4, N2O y CO2. Bien. Eh, Cada uno de estos tres gases de efecto invernadero se producen en diferentes procesos de la explotación ganadera. Y luego, si recordáis, hablábamos de CO2 equivalente. Luego veremos cómo estos tres gases diferentes se suman en una unidad común que se llama CO2 equivalente. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Bien, volviendo a los tres gases que mencionábamos. En primer lugar, nos encontramos con el metano. Es el principal gas de efecto invernadero en el vacuno de carne. ¿Dónde se produce fundamentalmente? En la fermentación entérica y en la gestión de los estiércoles. En el caso del óxido nitroso, se va a generar principalmente en los suelos cuando aplicamos estiércoles, tanto minerales como orgánicos, durante el pastoreo con el tema de la orina. Y aquí, como veis, tenemos uno de los ejemplos, sería con esta infografía. Gráficamente veríamos cómo se emite el nitroso cuando aplicamos, como decíamos, en una pradera, por ejemplo, fertilizante orgánico. El dióxido de carbono, bien, va a provenir principalmente del consumo de combustibles fósiles en la maquinaria, el transporte, la electricidad y la fabricación de insumos. Esto es de suma importancia, me refiero al tema de los insumos, por cuanto a toda la compra de concentrados, forrajes, semillas, etcétera, es decir, todo aquello que vamos a necesitar para alimentar y para la propia gestión de la explotación, vendrán en gran medida medidos en dióxido de carbono. Por tanto, conocer de dónde provienen estos gases va a ser el primer paso para medir la huella de carbono de nuestras explotaciones y mejorar, por tanto, su eficiencia y sostenibilidad. Bien, como veis, todo el tema de las analogías me gustan. Bien, ¿cómo vamos a sumar los diferentes gases de efecto invernadero?
pues esto es como si queremos sumar manzanas y peras. Pues no podemos sumar directamente 6 manzanas con 4 peras. Necesitamos, por tanto, convertir a una unidad común, que en este caso pues, podría ser, veis aquí, pues fruta, ¿vale? Pues 6 más 5 nos daría 11 kilos de fruta, ¿vale? Pero en el caso que nos ocupa, que es medir 3 gases de efecto invernadero, que os recuerdo que son el metano y el nitroso y el CO2, ¿cómo lo hacemos? Pues para ello nos valemos del potencial de calentamiento atmosférico, o por sus siglas en inglés GWP. Es un parámetro que mide el potencial de calentamiento atmosférico producido por un kilo de sustancia emitida a la atmósfera, en relación con el efecto producido por un kilo de CO2 que se va a tomar como referencia. ¿Vale? Entonces, pues, un kilo de CO2, digamos que medido en potencial de calentamiento global será como 1, y ahora veremos cómo sumamos, teniendo como base, como decíamos, este CO2, cómo le sumamos el nitroso y el metano. Para eso, indicar que, como bien decíamos, se usa el potencial de calentamiento atmosférico, pero a un horizonte temporal de 100 años. Por eso veis aquí que pone GWP 100. Bien, entonces, mediante esta infografía pasamos a explicar cómo transformamos esos CO2 en metano y nitroso a CO2 equivalente, como decíamos, mediante la aplicación del potencial de calentamiento global a 100 años. Entonces, tendríamos medidos los gases, en este ejemplo, que emite nuestra ganadería en términos de CO2, de metano y de nitroso. En este ejemplo tendríamos 100 kilos de CO2, 10 kilos de metano y 2 kilos de nitroso. Pero decíamos que no podemos, lo mismo que no podemos sumar peras y manzanas, tenemos que ver esa unidad común. Para eso usamos, como decíamos, el GW100. El CO2, como decíamos, es la base. Una molécula de CO2 va a ser 1, pero el potencial de calentamiento del metano, veis que es 27 veces la del CO2, y la del nitroso 273 veces la del CO2. Es decir, una molécula de nitroso que estamos vertiendo a la atmósfera tendría un potencial de calentamiento global 273 veces mayor que la del CO2. Y así la del metano 27 veces. Bien, de tal manera que lo que hacemos, veis, es multiplicar la cantidad de cada uno de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global. De tal manera que tendríamos 100 por 1, en el caso del CO2, en el caso del metano 10 por 27, en el caso del nitroso 2 por 273. Tendríamos, por tanto, 100 kilos ya transformados de CO2 en CO2 equivalente, el metano en CO2 equivalente y el nitroso, por tanto, también en CO2 equivalente. Por tanto, ya lo podemos sumar y tendríamos una suma total de 916 kilogramos de CO2 equivalente, que vienen de los 100 kilos de CO2, de los 10 de metano y de los 2 kilos de nitroso. Eh, Esta es la manera en la que expresamos en una unidad común, que es los CO2 equivalente, porque suele ser bastante equívoco, que muchas personas confunden que la huella de carbono, dicen, es CO2 y no, sería CO2 equivalente, ¿vale? Tenemos que transformar cada uno de los gases de efecto invernadero en esta unidad de calentamiento global llamada CO2 equivalente. Otra de las preguntas que nos suelen hacer de manera, bueno, recurrente sería qué son los famosos alcances, ¿vale? Eh, para calcular la huella de carbono, las emisiones se pueden agrupar en 3 alcances según el origen de las actividades. En el alcance 1, también denominada como emisiones directas, nos encontramos las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en fuentes que son propiedad o están controladas por la explotación. ¿Cuáles serían? Veis aquí en la infografía, os hemos puesto las principales, como sería la fermentación entérica, el metano, la gestión del estiércol, metano y óxido nitroso, las emisiones procedentes de los suelos agrícolas, en óxido nitroso, y las emisiones, en este caso de CO2,
procedentes de la quema de combustibles en la explotación, como puede ser gasóleo, gas, propano, etcétera. En el alcance 2, también conocidas por emisiones indirectas, nos encontramos las emisiones asociadas a la electricidad, al vapor, calor o frío comprados y consumidos en una explotación. Grosso modo sería la electricidad que compramos para nuestras ganaderías. En el alcance 3, ya por último, tenemos otras emisiones indirectas asociadas a nuestra cadena de valor, que son las emisiones que se producen en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la propia ganadería, ¿vale? Pero que sí que están relacionadas con su actividad. Es decir, a mí esto siempre me gusta contar lo que es con lo que nos cuesta dinero, ¿vale? En el alcance 3, por tanto, ¿qué incluiríamos? La producción, en este caso producción y transporte, y por tanto la compra que realizamos en términos de piensos, de fertilizantes, de semillas, de forrajes, etcétera. El transporte, como decíamos, de esos insumos de animales, si compramos animales, las ventas, etcétera. El material de cama, plásticos, fitosanitarios y luego también se pueden incluir la gestión externa de residuos y efluentes como pueden ser los estiércoles, los envases, los cadáveres, etcétera. Pero en el vacuno de carne, os he puesto aquí una nota importante, la mayor parte de la huella de carbono lógicamente se va a concentrar en los alcances 1 y 3, siendo el alcance 2, os recuerdo, el consumo eléctrico, normalmente una pequeña fracción en el sector vacuno de carne. ¿Cómo vamos a calcular todo este lío? Vale, pues la herramienta que se está diseñando en el marco del grupo operativo SOCOSBAC es capaz de calcular las emisiones asociadas a estos tres alcances para ofrecer una visión completa de la huella de carbono de nuestras ganaderías. Para terminar, queremos resolver una pregunta clave. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? Bien, vamos a mirarlo de esta forma. Igual que el médico nos hace un análisis o una analítica para medir el colesterol, el azúcar o los triglicéridos, el análisis de ciclo de vida, como hemos visto antes, nos permite medir el metano, el óxido nitroso, así como el CO2, en este caso de nuestra ganadería. Y lo unifica, como acabamos de ver, en una sola medida, es decir, en términos de CO2 equivalente. Al final, por tanto, ambos análisis nos van a dar un diagnóstico de salud, el del médico, uno de nuestro cuerpo, y el análisis de ciclo de vida de nuestra ganadería. Y lo mejor es que los dos vienen con una receta bajo el brazo, es decir, una serie de recomendaciones para mejorar los puntos débiles y mejorar la eficiencia y hacer de nuestra explotación que sea mucho más rentable. Eh, Veis también en el marco de esta diapositiva que he incluido una serie de los puntos de referencia o denominaciones que se usan en términos de análisis de ciclo de vida y creo importante compartir con todos vosotros. El primero sería lo que llamamos la fase del inventario de ciclo de vida. Con eso lo que queremos explicar es que ahí incluimos todo el proceso de recogida de datos, así como el procedimiento de cálculo para cuantificar tanto las entradas como las salidas del sistema que estemos analizando. Estas entradas y salidas, lógicamente, se van a referir a pues, los consumos energéticos, consumo de materias primas y otras entradas, así como a las salidas, los productos y los coproductos. Pues en este caso, estos productos se ponen en relación con lo que se denomina como unidad funcional. En este caso, en el sector que nos ocupa será por kilogramo de peso vivo, por kilogramo de peso canal o también por hectárea. Aquí veis lo que ya vamos a explicar con más detalle en un segundo vídeo, cómo hemos diseñado la herramienta en el marco del grupo operativo SOCOSBAC. Como decía, este inventario de ciclo de vida, es decir, donde se recogen todos los datos de entradas y salidas, se mandan a los ganaderos unos cuestionarios en formato Word o en Excel y la herramienta al final es capaz de transformarlo, como hemos dicho, en cada uno de esos tres gases de efecto invernadero.
lo lleva todo a CO2 equivalente y con eso calcula la huella de carbono. En términos de CO2 equivalente, como decíamos, pero por unidad funcional, es decir, por peso vivo, por peso canal o por hectárea. La herramienta también nos va a permitir jugar. ¿Qué es esto de jugar? Nos va a permitir decir qué pasa si yo establezco un plan de carbono, una serie de mejoras, de tal manera que veamos cómo introducir nuevos elementos o reducir algunos consumos, cómo se ve reflejado en términos de reducciones en huella de carbono, en este caso. Bien, decíamos por tanto, os quería hacer un pequeño spoiler de lo que veremos en un segundo vídeo. Una de las tareas fundamentales del grupo operativo es el desarrollo de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que tenga en cuenta no solamente la huella de carbono, sino también el secuestro de carbono. Porque, ojo, porque vamos a verlo a la siguiente diapositiva, porque así como en una analítica médica completa no solo nos miden lo que nos sienta mal, también nos mide nuestras defensas, ¿vale? Entonces, en el análisis de ciclo de vida nos va a pasar igual. No solo vamos a contar las emisiones, sino que también vamos a medir el secuestro de carbono. Calculamos cuánto CO2 absorben nuestros pastos, nuestros árboles y cómo influyen el pastoreo y la gestión del estiércol en términos de secuestro de carbono. Incorporamos por ello el ACV, el secuestro, realizando una simple resta. A lo que nuestra granja emite, le quitamos lo que nuestra gestión ganadera secuestro. El resultado, por tanto, será una huella neta. Así es como el análisis de ciclo de vida nos permite demostrar que nuestras ganaderías no son precisamente el problema, sino que son parte de la solución. Y ya os dejo con unas conclusiones. La huella de carbono nos permite pasar de las opiniones a los datos. Nos ayuda a conocer dónde se generan las emisiones, qué factores tienen mayor influencia y qué actuaciones pueden contribuir a reducirlas. El objetivo no es señalar a un sistema productivo u otro, sino comprender mejor la realidad de cada explotación y encontrar oportunidades de mejora adaptadas a cada caso. En este contexto, herramientas como la que se está desarrollando en el marco del grupo operativo SequestBack representan un paso importante para que técnicos y ganaderos dispongan de información fiable, comparable y útil para la toma de decisiones. Además, dedicaremos un segundo vídeo a mostrar en detalle el funcionamiento de esta herramienta y sus principales aplicaciones. Y terminamos con una frase que se atribuye frecuentemente al físico y matemático Lord Kelvin: lo que no se define, no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre. Porque, en definitiva, medir es el primer paso para conocer, y conocer es el primer paso para mejorar. Si te ha parecido interesante este vídeo, déjanos tus preguntas en los comentarios. Estaremos encantados de responderlas y de seguir profundizando en la huella de carbono y la sostenibilidad del sector vacuno de carne.